Bueno, yo creo que nuestro mal tercer cuarto nos ha pesado demasiado, ¿no? Creo que ha sido 10 minutos en los que el equipo ha jugado sin ningún tipo de ritmo. Lo ha hecho con un ritmo muy bajo todo el encuentro, pero en el tercer cuarto especialmente, sin pasarnos el balón, con demasiadas situaciones de 2 contra 2 que intentamos acabarla en 2 contra 2, no pasarnos mejor el balón. Y bueno, no cabe duda de que el número de asistencias en los cuartos pues ha sido bastante definitorio de cómo ha ido el partido, ¿no? Creo que el segundo cuarto sí que nos hemos querido pasar el balón mejor, hemos hecho 7 asistencias, pero bueno, creo que también nuestro nivel de acierto es muy bajo para estar jugando en casa y bueno, evidentemente cuando tiras solo y fallas, pues hombre, te cuesta más. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo importante en defensa, creo que con errores individuales, ¿no? Bueno, de no saber o de no hacer un esfuerzo extra en algunas acciones individuales por parte de sus exteriores, de Bertans, de Ruoff, pero, pero bueno, un partido con errores defensivos como lo soy siempre, pero en una buena línea, a pesar de que adelante, bueno, pues no hemos estado en absoluto entonados, no solamente a la hora de pasar el balón, sino a la hora de tirar. Sí, et vull preguntar un parell de coses. Primer, pel debut del Milos, com l'has vist? I segon, pel fet que, malgrat aquests errors i tenint en compte les possibilitats de l'equip, s'ha fet el suficient per guanyar el partit i només l'encert ho ha impedit. Bueno, yo creo que Milos lleva mucho tiempo sin jugar un partido y se le ha notado en errores muy puntuales, ¿no? Salir del banco y la primera bola que tiene se tira un triple. Bueno, yo creo que hay errores de llevar tiempo sin jugar, ¿no? Pero es verdad que el equipo ha corrido mejor con él, ha empujado al equipo a correr, a tener más ritmo del que Bilbao quería imponer, porque es con el que él se siente más cómodo. Y bueno, en líneas generales creo que nos ha dado atrás un buen tono defensivo. Y bueno, es verdad que el equipo ha hecho muchas cosas para ganar el partido y que el acierto, bueno, pues ha sido lo que puedes pensar que lo que nos ha privado de ganar, pero hay detalles, ¿no? Yo creo que el acierto muchas veces viene también por la confianza, por el sentimiento de que una canasta no es de un jugador, es de un equipo, y eso hoy nos ha faltado. Creo que no nos hemos pasado bien el balón, al margen del acierto, que si lo hubiéramos tenido hubiéramos ganado, pero hay que pensar por qué no se tiene ese acierto, ¿no? Y creo que hemos tomado demasiadas decisiones, no voy a decir egoístas, pero muy individualistas, hemos jugado con demasiados botes y con muy pocos pases, y nosotros no jugamos así. Cuando jugamos así perdemos. Alex. Sí, un poco qué crees que le ha faltado al equipo a los minutos finales para afrontarlos un poquito con más serenidad. Que habrá impresión en algún momento que había como nerviosismo y precipitación. Bueno, es que no que pareciese que había precipitación y nerviosismo, había precipitación y nerviosismo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que con todo eso, si cogemos el último rebote, igual tenemos la opción de ganar el partido. Bueno, yo creo que lo que nos ha faltado es un poco el haber estado mejor los minutos anteriores en lo que al ritmo de partido se refiere, ¿no? Creo que hemos andado demasiado para estar jugando en casa y hemos jugado demasiado al ritmo que quería Bilbao, en lugar de imponer el nuestro, que es más el de defender fuerte, rebotear, correr. Hemos jugado demasiado andando. Y eso es lo que al final, bueno, pues te lleva a estar con dudas, porque no estás jugando tu baloncesto, sino el del rival, ¿no? Y creo que hemos caído un poco en esa trampa. Gus. En momentos puntuales, sobre todo cuando estamos más igualados, la sensación de que no se pitaba igual bajo las dos canastas. ¿Te parece que nos falta el respeto, aunque tú has dicho en otras ocasiones que no, pero parece que llueve sobre mojado, sobre todo con Musley? Bueno, es que no, yo entiendo la pregunta, pero no podemos estar todos los días hablando de esto. El partido lo vemos todos, pero no podemos pensar que cuando perdemos es por los árbitros. No, esto no es así. Los árbitros se equivocan, podemos hablar de esta, de la falta en ataque última, de muchas cosas, pero los árbitros se equivocan y aciertan, y bueno, hasta que no ves el partido tampoco puedes pensar hasta hablar claro si es un error o no es un error, ¿no? Ellos también analizarán y ya está, ¿no? El tema del respeto, bueno, no podemos hablar todos los días aquí, ¿me entiendes? No, ya está, porque cae en saco roto. Otra vez que hemos hablado aquí, si estamos pensando otra vez lo mismo, es que no vale de nada. Tancareu la primera volta a Sevilla contra un rival, podríem pensar, directe, i et vull preguntar, no sé com està el Germán Thomas, si arribaria per aquest partit, si va per més llarg. Bueno, la verdad es que creo que esta semana es importante porque es la primera vez que el equipo encadena 4 derrotas consecutivas.
Es verdad que, bueno, que el calendario tiene estas cosas y te toca a veces tener rivales fuertes como hemos tenido, no hablo del tema de Guipúzcoa, y ahora quiero ver al equipo, a ver que tengan personalidad y vamos a ver cómo vamos a jugar ese partido a Sevilla. Y el tema de Germain, bueno, él va entrando con el equipo, va haciendo partes de entrenamiento, todavía no está bien de la espalda y en función de cómo vaya su evolución tomaremos una decisión, pero en principio ahora mismo tenemos 13 jugadores y él está de baja médica. Entonces, bueno, veremos cómo va. Alex. Sí, yo te quería preguntar por Ricky Sánchez, que tras la lesión está teniendo poco protagonismo, el otro día jugó 6 minutos, hoy también. ¿Es por el tema físico que no está bien o es decisión técnica tuya? Es decisión técnica. ¿Y por qué? Si puedes hablar Porque es una decisión técnica. Evidentemente, técnicamente hay un motivo para que no juegue. Bueno, él no está bien. No está bien y él lo sabe, además, y bueno, pues defensivamente además tiene algunos problemas con algún tipo de jugadores y hemos pensado que no juegue. Bueno, aquí somos 12 jugadores y ha habido días que ha habido jugadores que han jugado 3 minutos, al siguiente han jugado 19 y hemos ganado porque ellos han jugado muy bien. Lo mismo puede pasar con él. Creo que él tiene que seguir trabajando y buscar su momento y cuando esté bien entrará y lo hará bien.